Los recibimos aquí con mucho gusto en la cátedra Moles Cauvet del mes de noviembre para dar continuidad a este espacio digital del Instituto de Derecho Público que ha impulsado durante todo este año con la colaboración invalorable de Universitas Fundación y que nos ha permitido entonces repasar distintos temas de actualidad en materia de derecho público, de derecho internacional público, derecho constitucional, derecho administrativo. Y hoy hablaremos de derecho constitucional fundamentalmente, ¿no? Bueno, no sé si es solo derecho internacional, también hay derecho administrativo allí, pues está el derecho electoral, está la organización administrativa y como es el tema del municipio. El municipio en realidad es una república en pequeño, ¿no? Podríamos decir, o sea, todos los problemas que se dan en un estado se dan en un municipio en una escala reducida. Y bueno, entonces es un espacio donde justamente se ponen en funcionamiento las distintas áreas del derecho público. Hemos querido, sobre todo con una circunstancia como la que estamos viviendo ahora en Venezuela, con la cercanía de un proceso electoral, no aproximarlo desde el punto de vista político, porque este no es el espacio para eso. Nosotros en el Instituto de Derecho Público no nos ocupamos del tema politológico, que en nuestra facultad lo lleva adelante el Instituto de Estudios Políticos, sino más bien desde el punto de vista jurídico. Entonces, hemos querido, para ese tema tan de actualidad, tratarlo en esos términos. ¿Cuál es la actualidad del municipio en Venezuela actualmente? Ahorita hay un cambio en las autoridades, porque eso es lo que significan las elecciones. Hay una gestión que está terminando ahora con las actuales autoridades municipales y comienza el año que viene una nueva gestión municipal. ¿Qué se puede esperar del municipio? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas? Es decir, nosotros tenemos muy cerca al municipio, pero a veces no sabemos muy bien si nos beneficia, si nos perjudica. La verdad que yo tengo que decir que yo tengo la suerte de vivir en un municipio, no voy a decir cuál para que no vayan a decir que, pero un municipio que se hace presente, que uno lo siente como vecino, siente que hay actividades culturales, que hay, con las dificultades, pero hay, ¿no? El tema de la recogida de la basura, el tema deportivo, etcétera, están siendo más o menos atendidos y uno ve pues que es el municipio que se está ocupando de eso. Tal forma que cuando uno paga los impuestos municipales, como que no le duelen tanto, ¿no? Porque los ve retribuidos de alguna manera. Pues. Esa es quizá una gran ventaja que se tiene dentro del municipio, porque el municipio lo tenemos presente, está muy allí. Las autoridades uno casi que las puede conocer. Quizá no tanto en una ciudad grande como Caracas, pero en una ciudad como de donde la que vengo yo, pues yo vengo del interior, yo nunca me canso de decir que yo vengo de Calabozo, Estado Guárico, y bueno, y allí la vida municipal era, en la época en que yo vivía allí, pues sumamente importante, pues estaba presente permanentemente el tema municipal, uno conocía a los concejales, uno conocía a los alcaldes, o el presidente del consejo municipal, como se llamaba antes, y de tal forma pues que uno podía casi que reclamarles a estos señores cuando las cosas no iban muy bien, o agradecerles cuando las cosas iban mejor. Bueno, para ese tema, lo que estoy abordando de una manera bastante coloquial, pues muy superficial se podría decir, hemos invitado, bueno, no lo hemos invitado, porque él es parte del instituto, Pedro Afonso del Pino, es uno de los jóvenes investigadores del Instituto de Derecho Público y es abogado, por supuesto, egresado de la UCB, pero tiene especialidad en Derecho Constitucional en la prestigiosa, muy prestigiosa Universidad de Salamanca. Y ese conocimiento de Derecho Constitucional proveniente de la Universidad de Salamanca, más su experiencia vivencial, profesional aquí en Venezuela, se ha dedicado a asesorar municipios, alcaldías, consejos municipales, no solo en Caracas, sino en el interior también. Y créanme que hay una gran diferencia entre lo que es el municipio en una gran ciudad
se ve como ahogado, pues, ¿no? Por la presencia de las autoridades nacionales, pues de autoridades de mayor alcance, pero lo normal no es eso. En las ciudades medianas, en las ciudades pequeñas, el municipio es verdaderamente un protagonista y tiene una serie de problemas. Todo el país hoy en día tiene problemas, el municipio también los tiene, pero también tiene posibilidades, es una plataforma a partir de la cual se pueden hacer cosas. Y Pedro Afonso justamente ha estado colaborando con municipios un poco en esa perspectiva de hacia dónde vamos, cómo podemos hacer las cosas mejor. Y hoy nos va a hablar entonces de un poco una especie de actualización, ¿no? Varios aspectos en los cuales el municipio participa o es el protagonista y que tienen tanto sus aspectos positivos como sus aspectos negativos, y él, con su experiencia vivencial, nos va a hablar, pero desde un marco teórico, como es el propio del derecho constitucional, nos va a hablar entonces un poco de esa actualidad del municipio hoy y dentro de un año, pues, o dentro de unos meses, pues, cuando ya comience la nueva gestión municipal. Ustedes, por supuesto, son bienvenidos. Veo ya hay varios invitados, varias personas presentes por la vía virtual, y pueden participar al final, cuando termine Pedro de hacernos su exposición, pueden intervenir preguntándole, haciendo observaciones, comentarios, que él con mucho gusto les responderá luego verbalmente. Les pedimos, por favor, que las preguntas o los comentarios tengan que ver con el tema, pues con el tema municipal y con lo que se va a plantear en el día de hoy aquí. Bueno, de nuevo les agradezco su presencia, les pido pues entonces que estén atentos y vamos a oír a Pedro, que está allí preparado para darnos una exposición, su visión del municipio actual en Venezuela. Adelante, Pedro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, profesor Gustavo Urdaneta. Gracias al instituto y a la fundación que han venido haciendo este extraordinario trabajo. He venido participando, pero bueno, como asistente a tan nutridas conferencias que se han dictado por esta vía. Bien, yo vengo acompañado de una presentación, la verdad es que bien sencilla, corta. Estaba pensando si me enfocaba en un tema en particular del municipio. Al final hablaba con Gustavo y decía, bueno, vamos a tocar, yo creo que 5 puntos de lo que yo creo que son 5 áreas elementales en el municipio de cara al 2022. Digo 2022 porque en unos días hay elecciones de 335 alcaldes y 335 consejos municipales. Esto es una presentación sencilla que está en principio dirigida a quienes tienen o van a tener la responsabilidad de dirigir los municipios, pero también está dirigida a la comunidad académica, está dirigida inclusive a los ciudadanos, a la gente que tenga interés en participar o hacer vida en el municipio. Así que aplica a todos estos ámbitos. Es una presentación, por supuesto, más de corte jurídico, pero que no se desvincula tampoco de lo social, de lo económico, de lo gerencial o de lo político, pero por supuesto entendido en el buen sentido de todas esas áreas que confluyen al final con lo jurídico y más en un tema como el municipal. Bien, yo creo que de cara a lo que hemos vivido en los últimos años y el 2022, que implica el inicio de unas nuevas autoridades en los municipios por 4 años, hay 5 áreas claves que deben prestarse la debida atención, y más desde el punto de vista jurídico. La primera de ellas es la planificación, y de la planificación se derivan otras áreas, como son los servicios públicos o la actividad de fomento, que también tiene el municipio, el área relativa a los ingresos municipales, la relación que debe tener el municipio con la sociedad, como bien decía el profesor Urdaneta, pues los municipios están muy cercanos a la gente, es donde debe existir más vida, más intensidad de relación con la gente. Yo, por cierto, la experiencia mía, el 95% de mi experiencia es fuera de Caracas. He trabajado mucho con municipios rurales, semirurales, en buena parte de los estados del país, y
y de lo que vengo aquí es la experiencia de la Venezuela dentro, de la Venezuela más profunda. Y una cosa que, por cierto, no le gusta mucho a las autoridades, que es la gestión interna, o sea, el cuidar la casa, es decir, todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, jurídicos de las estructuras municipales. El primer tema, que es la planificación, inicia en un municipio con un tema que es el Plan Municipal de Desarrollo. Esto es algo que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, pero también existe una ley que es la Ley de Planificación Pública y Popular, que forma parte de este paquete de leyes que han surgido en estos últimos 10, 11 años ya vamos perdiendo la cuenta de cuánto tiempo, pero que han surgido en este paquete de leyes del llamado Poder Popular. Está la Ley de Planificación Pública y Popular. Ahí se regula la figura del Plan Municipal de Desarrollo, que es el plan que debe surgir desde la figura del alcalde con la participación ciudadana y que debe aprobar el Consejo Local de Planificación Pública y el Consejo Municipal. Ese Plan Municipal de Desarrollo, que debe ser el norte de la gestión, es algo que se le debe prestar muchísima atención. Lamentablemente en nuestro país la mayoría de los municipios no lo desarrollan. Esa ha sido la experiencia. Y cuando lo desarrolla sucede algo muy particular. Tienen confusiones en los tiempos. Yo he conocido alcaldes que me dicen, yo no quiero hacer un plan, quiero hacer un plan municipal de desarrollo a 30 años. Y yo le digo, la verdad es que es interesante hacerlo a 30 años, pero bueno, ya que la Constitución permite la reelección ilimitada, tendría que reelegirse 7 veces. De todas maneras, cada vez que se reelija va a tener que renovar su plan. Si el plan municipal de desarrollo está hecho a 4 años, hay otros planes que son de mayor alcance, quizás de carácter urbano, pero el plan municipal de desarrollo está previsto a 4 años. Entonces, muchas estructuras de gobierno desarrollan estos planes tardíamente. Aunque usted no lo crea, hay municipios que aprueban su plan municipal de desarrollo en su último año de gestión. Sí, ocurren cosas increíbles. Entonces, cuando no hay planificación, cuando no hay un norte, o cuando no sabemos a dónde vamos, pues sencillamente la gestión se pierde. Y en buena parte es el desconocimiento de qué es lo que debe contener un plan de desarrollo, cómo se deben hacer, cuáles son sus tiempos, a pesar de que esto está establecido en la ley. Ese es el plan más importante, es el plan base, pero de ese plan surgen otros planes, que son los llamados planes institucionales. Debería cada instituto, por ejemplo, cada instituto autónomo, descentralizado de la estructura de gobierno, hacer su propio plan institucional, inclusive los desconcentrados, una dirección de deporte, una dirección de cultura, debería también hacer su propio plan institucional, que es el plan de esa dirección o de esa estructura a 4 años de gobierno, por supuesto, dependiendo del plan de desarrollo. No puede hacer un director un plan institucional si no existe un plan municipal de desarrollo previo. Y de esto surgen los denominados planes operativos anuales, los llamados POA, que en el país sí se hacen los POA, porque tienen que acompañar al presupuesto municipal para su respectiva elaboración y aprobación. Sin embargo, cuando uno en la práctica revisa los planes operativos anuales, parecieran cartas al niño Jesús que hacen cada director y los van colocando y pegando en una carpeta de ganchos que finalmente presentan al Consejo Municipal. Es decir, sin ningún tipo de metodología ni de seguir los parámetros que indica la ley. Y algo que falta en nuestro país es el seguimiento a los planes. Más bien nosotros tenemos excesivos planes. Aquí nada más estamos hablando de los planes estructurales, vértices, pero hay planes sectoriales, el plan de desarrollo urbano local, el plan de ocupación territorial, es decir, pues debe existir un plan de gestión integral de la basura, plan de turismo, es decir, cantidad de planes de carácter sectorial que varían de un municipio a otro, pero al final tenemos muchos planes, pero hay pocos métodos y en la práctica poco seguimiento a la ejecución de los planes. Esto en nuestro país, yo diría que de mi experiencia, el 90% de los municipios del país desarrollan escasamente este tema. Quizás en las grandes ciudades
en municipios como Chacao, Baruta, Latillo, hay un desarrollo más profundo de esto, hay una cultura también de esto, pero en la mayoría de nuestros municipios difícilmente alcanzan al plan municipal de desarrollo, o en el máximo de los casos lo que hacen es copiar y pegar el plan de gobierno que presentan en el Consejo Nacional Electoral y lo presentan como plan municipal de desarrollo. Después tenemos, después de la planificación, creo que hay otra área que hay que atender, que es la gestión interna. A la mayoría de las autoridades este tema no es llamativo. Muchas autoridades dicen que van a despachar desde la calle. Es muy típico de escuchar a un alcalde decir, no, yo voy a estar en la calle, no voy a estar encerrado en una alcaldía, sino despachando directamente con la gente. Es un tema muy curioso, porque uno no se imagina, por ejemplo, el presidente de un banco todos los días recorriendo las agencias bancarias y sentado con los cajeros, ¿no? Es decir, las autoridades tienen que estar en su estructura de gobierno, sentarse y gobernar y dedicarse sobre todo a la casa interna, a ordenar la casa. Si la casa no está ordenada, los servicios públicos y toda la gestión de una estructura de gobierno no sirve, termina siendo un desastre. Por eso es que cuando uno se acerca a las estructuras municipales, da bastante miedo el desorden. Algunas parecen hasta como un pequeño centro comercial o hospitales, del desorden que uno puede encontrar dentro de una estructura municipal. En la gestión interna hay áreas muy delicadas y muy desatendidas y que requieren inclusive especialistas, no solo desde el punto de vista jurídico, sino por lo menos desde el punto de vista contable, que lamentablemente en el país cada vez son más escasos. Por lo menos en la materia presupuestaria, la elaboración de un presupuesto, la regulación de un presupuesto, que se rige por todas las leyes de la administración financiera del sector público. Esto en muchos municipios termina siendo muy desconocido. Esa ha sido la experiencia hasta ahora. Inclusive he visto muchos municipios cambiar de gobierno, inclusive de un signo político a otro, y el director de presupuesto queda porque no hay nadie, absolutamente nadie que conozca cómo hacer un presupuesto o saber cómo manejar partidas de presupuesto. Y por eso es que también ocurren muchas inhabilitaciones, que es otro tema, que bueno, no vamos a entrar en esto sobre la constitucionalidad o no de estas inhabilitaciones, pero muchas veces es por gran desconocimiento del manejo del tema presupuestario. Pero bueno, en gestión interna tenemos el presupuesto, la administración, los bienes, compras, tesorería, contabilidad, auditoría, talento humano, contrataciones, tecnología. Son las grandes áreas que podemos encontrar dentro de la gestión interna en el caso de una alcaldía. Aquí no estamos hablando del consejo municipal. En estos casos de gestión interna, como repetimos antes, es importante fortalecer la formulación del plan de desarrollo, un programa claro de seguimiento de los indicadores de gestión, tener rendición de cuentas efectivo y abordar la estructura municipal. La estructura municipal debería inicialmente hacerse a través de una ordenanza. Al menos los directores claves, la estructura gerencial importante debería estar en una ordenanza. Algunos municipios la llaman la ordenanza del Poder Ejecutivo, otros la llaman la ordenanza de la rama ejecutiva, ordenanza de la alcaldía. Eso debería ser. La mayoría de nuestros municipios no lo hacen. La mayoría de nuestros municipios adaptan su estructura cada vez que presentan el presupuesto, cosa que no debería ser. El presupuesto no es para presentar la estructura de la alcaldía y variarla cada año y ponerla al vaivén del presupuesto y al vaivén de los consejos municipales. Entonces, la rama ejecutiva debería estar inicialmente en su campo estratégico fundamental, desarrollada a través de la ordenanza de una rama ejecutiva. Por supuesto, de aquí se deriva el organigrama y el desarrollo de los objetivos que tú te has planteado en tu plan municipal de desarrollo y, por supuesto, otras herramientas gerenciales, ya no de carácter jurídico, como es el manual de organización o los procesos internos. Recordemos, bueno, esta estructura clave del derecho administrativo, es decir, cómo se puede plasmar esa estructura a nivel municipal. Y aquí tenemos ejemplos de cómo, de las herencias que hemos tenido nosotros en estructuras de gobiernos locales. Yo he llegado a encontrar alcaldías en el país donde un alcalde tiene más de 40 directores directos. Es decir, es imposible que un alcalde gobierne y se reúna y escucha a 40 directores de forma directa.
Es más, la mayoría, conocí en una oportunidad una alcaldía que tenía que rentar el salón de eventos de un hotel para poder reunirse con sus directores, porque la alcaldía no albergaba un espacio ni siquiera en su jardín para poder reunir al alcalde directamente con sus directores. Es decir, esto por supuesto gerencialmente completamente inoperativo. Hay otras estructuras que sí se han modernizado, como Chacao, Los Alias, es decir, donde se van agrupando en grandes direcciones de gestión, otras direcciones, y permiten que fluya, que no exista en el medio de la comunicación con el alcalde o el director general un ataque al miocardio, un infarto de tantas comunicaciones y de tantos directores tratando de comunicarse y recibir feedback y directrices de un alcalde. Estas cosas deberían estar reguladas inicialmente en la ordenanza de la rama ejecutiva, que como repito, en la mayoría de los municipios del país no existe, sino existe lo que se ha desarrollado es esta práctica, yo, a mi parecer negativa, de desarrollarla en la presentación del presupuesto. Bueno, con el tema de gestión interna, comentarles algunos datos prácticos de lo que estamos viviendo en el país. Hay cosas que, vamos a decir, que son cosas inmediatas y después al final hablo de unos retos más de mediano y largo alcance. Pero en este momento yo he encontrado, hay municipios del país que ya desde hace años emplean al 20 o el 30% de la población de su municipio, sobre todo municipios de carácter petrolero. Son municipios hinchados de una nómina que ni siquiera cabe en la estructura municipal, físicamente, muchos ni los conocen. También se ha generado una confusión en algunos consejos municipales. Esa transición consejo municipal a alcaldía independiente del consejo, autónoma, en muchos casos no se ha entendido. Yo personalmente he conocido concejales que tienen nóminas de 100 personas, no consejos municipales, concejales. Y cuando tú preguntas, no, yo tengo 10 personas en el hospital, tengo 30 personas promotores sociales, es decir, cuando un parlamentario en Venezuela tiene 2 asistentes, un legislativo, un parlamentario, hay concejales en el país que tienen 100 personas en una nómina. Eso, por supuesto, es parte de la confusión de que a veces un consejo municipal, un concejal siente que no, pues legislar y controlar no es su función, sino que necesita ser operativos y de salud y cortar jardines y hacer ornato público, etc. He encontrado municipios que pagan nómina de empleados nacionales, inclusive de fuerza de orden público, que están en su nómina y que no dependen de ellos. Cosas de ese estilo. Bueno, cosas también típicas que a uno lo asombran con el campo teórico. Buena parte de los municipios del país no tienen contralorías municipales, no existen, no se crearon. No, los ingresos del presupuesto no alcanza para crear contralorías municipales. Y su función es suplida por la Contraloría General de la República. O delegan en las contralorías estadales, pero contralorías municipales en muchos municipios del país, sobre todo rurales, no fueron creadas. Hemos encontrado municipios con policías municipales, es normal, la policía municipal es optativa, más de la mitad de los municipios del país no tiene municipal, cosa que es natural, pero hemos encontrado municipios con policías municipales en donde hay más funcionarios administrativos que funcionarios en calle, porque la ley de Policía Nacional y cuerpos policiales exige una cantidad de requisitos y de oficinas de atención de diferente índole que hacen que muchos municipios tengan obligatoriamente que cumplir esa cuota de funcionarios administrativos, vamos a decir, de oficina, por llamarlo coloquialmente, antes de funcionarios de calle, que es su función primordial. Y bueno, hay problemas que la disminución de la autonomía de los municipios ha hecho que muchas leyes de carácter nacional le exijan a los municipios la creación de determinadas estructuras dentro del municipio. Y vemos cómo se duplican cosas. Por ejemplo, la LOPNA exige a los municipios tener el Consejo de Derechos, el Consejo de Protección, el Fondo de Protección, y a la vez muchísimos municipios del país conservan la Fundación del Niño, que era una especie de réplica de lo que ocurría con la primera dama a nivel nacional. Eso se replicaba en gobernaciones y en municipios, y al final hay duplicidad de funciones. Los problemas que se han presentado también con la figura del auditor, que es una figura que exige la ley de la administración financiera del sector público,
y la figura del contralor municipal, porque en la práctica, pues el auditor interno, la verdad, termina siendo prácticamente un contralor, y bueno, la verdad, al final terminan, es decir, hay muchos municipios que no tienen ni la necesidad ni los ingresos para crear tantas estructuras, de eso hablaremos luego. Bueno, los ingresos, también es conocido este tema, está en la Constitución Nacional. La dependencia de nuestros municipios con respecto al situado constitucional es prácticamente absoluta. Los fondos que provienen del Consejo Federal de Gobierno a través del Fondo de Compensación Interterritorial ya no van solo a los municipios y a los estados. Una parte va al Distrito Capital y otra parte, la mitad, va a todas estas estructuras del llamado poder popular, comunas, consejos comunales, etc. Ese fondo de compensación interterritorial, que es para inversión, que muchos llaman popularmente obras, pero bueno, es algo mucho más profundo ese concepto, el concepto de inversión, que debería ser al menos el 50%, eso no existe. Inclusive en buena parte del país, ya inclusive el pago de nómina se considera una inversión social, porque no hay ni siquiera para pagar la nómina. Inclusive en la mayoría de nuestros municipios, la nómina está siendo pagada directamente por el gobierno nacional. Mensualmente los municipios mandan una maqueta que debe ser enviada al Ministerio de Finanzas a través de la ONAPRE, y el Ministerio de Finanzas ya últimamente, en los últimos tiempos, a través del sistema Patria, paga a los empleados públicos, y el municipio no tiene margen para modificar la maqueta porque requiere autorizaciones para crear uno u otro cargo. Imagínense hasta qué punto ha llegado la autonomía del municipio en estos casos. Y bueno, el caso de los tributos, yo creo que en Venezuela tenemos un problema histórico, difícil de arreglar, habrá que hacerlo gradual, pero el impuesto a los inmuebles urbanos, que es el gran impuesto en cualquier municipio del mundo, en nosotros es inexistente. Entonces, aquellos municipios que tienen algún impuesto por las actividades económicas, pero el impuesto al inmueble urbano no. Entonces, los municipios que terminan siendo residenciales prácticamente no tienen ningún ingreso, y bueno, la verdad es que eso no, si ese problema lo seguimos arrastrando, la autonomía financiera de los municipios se va a ver siempre muy afectada. O sea, usted va a cualquier país del mundo, usted va a un municipio de Miami y cuando llega al final de año cualquier propiedad puede pagar $4.000 y le llega el recibo donde usted dice, mira, de esos $4.000 esto va a bomberos, escuela municipal, sí, pero es el gran impuesto de los municipios. En nuestro caso no, por supuesto, ni la mayoría de nuestros municipios tampoco tiene catastro. Yo todavía vi en buena parte de nuestros municipios el mapa del municipio para efectos del catastro, una fotografía hecha por aviones, y después colocaban esas fotos y encima un papel donde calcaban y hacían el plano del municipio. Bueno, eso es una cosa que hace muchísimos años ya no se hace así, se hace a través de herramientas tecnológicas, satélites, etc. Bueno, en el tema de los servicios públicos, yo creo que da para muchísimas conferencias de este estilo, porque, bueno, el tema de servicios públicos es un tema amplio, es decir, ¿qué entender por servicios públicos? La Ley Orgánica del Poder Público Municipal habla de servicios públicos, pero después en otro campo habla de servicios públicos domiciliarios, que es otro, es decir, que es algo mucho más específico. En otro caso se habla de los servicios obligatorios mínimos, independientemente de qué municipio estemos hablando. Entonces, es decir, es un tema bastante amplio donde se puede dar un debate muy interesante. Pero bueno, no todos los municipios prestan todos los servicios públicos, no necesariamente tienen por qué hacerlo en el amplio sentido de la palabra. Hay que atender los servicios públicos obligatorios mínimos y, por supuesto, priorizar las modalidades de servicio. Esto lo digo como retos inmediatos, sobre todo cuando hay servicio. Y hay, por supuesto, tenemos otro tema, que hay unas regulaciones nacionales y estatizaciones nacionales que hicieron que servicios públicos domiciliarios la participación municipal fuera nula. Estamos hablando obviamente del gas, de la electricidad, del agua. Sí, la mayoría de los municipios no tienen manejo del acueducto municipal. Los municipios que tratan de resolver cosas en el agua lo hacen con la contratación de cisternas. O en el caso de Caracas, que es el caso más moderno, vemos municipios abriendo pozos de agua profunda, como es el caso de Chacao. Pero de resto, esto es un tema
sumamente crítico, me atrevería a decir que es el más crítico, acompañado de la electricidad, que tenemos en el país, donde los municipios están realmente de manos atadas para poder resolver un problema de esta envergadura que tiene, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, raíces de carácter nacional. Creo que aquí uno de los retos que tenemos es recuperar el tema de las mancomunidades, sobre todo en las áreas donde haya conurbación, es decir, la prestación del servicio de aseo urbano u otros servicios. Hay que avanzar en recuperar este tema de las mancomunidades para la prestación de servicios públicos. Y bueno, mucha contraloría social de parte de la gente, de la ciudadanía, y bueno, conciencia de las autoridades de qué abordar o no qué abordar. Yo recuerdo en una oportunidad un alcalde que tenía en mente la construcción de un gran hospital en una ciudad mediana del interior. Y yo le recordaba a este alcalde que el único hospital que tenía un municipio en Venezuela era Petare, era el municipio Sucre, que tenía el Pérez de León, y que yo creo que estaban desesperados porque se los quitaran. Mantener un hospital es algo sumamente difícil, imagínense construirlo. Pero además le decía, alcalde, yo vengo del cementerio municipal, donde la directora del cementerio me está diciendo que su problema es que ella tiene que pedirle a los familiares de los difuntos, tiene que pedirle 2 sacos de cemento. Ella tiene todavía cabillas, tripa, la que llaman popularmente tripa de pollo, pero no tiene cemento. Y bueno, tienen que hacer, los obreros adscritos al cementerio municipal hacen la tapa, no hay lápida, simplemente una tapa, pero la solicitud de ella era que le asignaran un policía municipal en las noches, porque en la noche estaban entrando malandros al cementerio municipal y rompían las tapas para llevarse la cabilla. O sea, es decir, el tema de priorizar es muy importante, es decir, cómo construir un hospital cuando ni siquiera tiene cemento para hacer tapas en el cementerio. Esto lo digo simplemente como anécdota. Y otro tema es la relación con la sociedad. El municipio, al ser la instancia más cercana a la gente, pues debe desarrollar mecanismos de interacción con la gente y tener claro el concepto de participación ciudadana. Yo no creo que la participación ciudadana sea, como se ha manejado en estos tiempos, en algunos casos, la participación no ciudadana no es para vaciar de competencias al gobierno. Es decir, no es que la gente ahora la gente va a construir las calles, la gente va a construir sus casas, la gente va a hacer el poste de luz, no. Es decir, en eso no consiste la participación ciudadana. Para eso la gente elige un gobierno, para eso hay un equipo especializado, para eso hay un presupuesto. Es decir, las asociaciones de vecinos y los consejos comunales no pueden estar ocupándose de construir lo que le corresponde al gobierno. La participación ciudadana es fundamentalmente para hacer contraloría social, para que las cosas se hagan bien y se hagan con transparencia, con rendición de cuentas. Ese es el verdadero sentido de la participación ciudadana y no confundir funciones de gobierno con la gente. Entonces, teniendo claro ese concepto, es importante las instancias de cogobierno como el Consejo Local de Planificación Pública. Aquí los gobiernos tienen un reto muy importante porque las últimas modificaciones que se hicieron a la ley de los consejos locales de planificación pública se incluyen a unos personajes extraños a la vida municipal, como son los voceros de los consejos de planificación comunal de cada comuna, y eso no hay control, es decir, el gobierno municipal no puede tener control sobre las comunas que se construyan o que se creen en su municipio, lo cual puede generar claramente un desbalance, porque está claro el límite que es un solo alcalde, está claro el límite de cuántos concejales pueden ser, pero ya por ejemplo el tema de las comunas es es algo complejo. Los municipios tienen en sus manos la posibilidad de hacer una ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública. Sin embargo, el registro de estas organizaciones sociales, además de las comunas, no depende del municipio, sino depende del Ministerio del Poder Popular para las comunas y de un registro especial, particular. O sea, en algunos municipios este Consejo Local se ha transformado en una instancia que a veces ha bloqueado iniciativas o en vez de garantizar gobernabilidad hace todo lo contrario.
Pero bueno, todo lo que implica oficinas de atención al ciudadano, los llamados gabinetes móviles, la planificación y el presupuesto participativo, que también lo tenemos en ley, y la rendición de cuentas públicas, forma parte de bueno, de lo que implica una buena relación con la sociedad. Y bueno, ya para terminar y cumplir el espacio de la media hora, comenzamos a 11:15 para terminar a 11:45. Ya unos retos de mediano y largo alcance, porque si nos quedamos en el corto alcance, en lo que pasa ahorita, en enero, en febrero, la verdad que esto dan ganas de llorar. Y bueno, la idea también es repensar el país en el mediano y largo plazo. Necesitamos recuperar la autonomía municipal, la autonomía política, normativa, administrativa y financiera, es decir, la autonomía municipal integral. Ya sabemos que no basta simplemente con elegir al alcalde y los concejales. Hay un concepto de autonomía integral, como bien lo establece nuestra Constitución. Otro reto pendiente, en esto se ha escrito mucho. El profesor Gustavo Urdaneta recientemente escribió un libro donde hace referencia a esto. El profesor Gruber también ha escrito mucho sobre esto, que es la municipalización del país con aplicación de la diversidad de regímenes municipales. Para esto no hace falta modificar la Constitución, esto simplemente es, sobre todo, un trabajo serio, consensuado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Es decir, el país necesita muchos más municipios. Si hacemos un ejercicio de derecho comparado con América Latina, el resto del mundo occidental, donde hemos tenido la figura del municipio, nosotros tenemos los municipios quizás más poblados de la región, es decir, mientras un municipio sea más poblado, sus autoridades son más lejanas a la gente. Entonces necesitamos municipalizar el país, pero no podemos municipalizar el país repitiendo en todos la misma estructura municipal, porque inclusive la experiencia al día de hoy es que buena parte de los municipios ni siquiera tienen los ingresos para crear la Contraloría Municipal. Entonces, la estructura del municipio Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui, que es un municipio de vocación turística, no puede ser la misma estructura del municipio Miranda, Calabozo, en el estado Guárico de Achagua, es decir, municipios de vocación agropecuaria, por ejemplo. Entonces, en esto creo que hay que abrir mucho más el espacio de la diversidad, la creatividad, y permitir municipios que funcionen con otras características, con estructuras mucho más sencillas, más simples, dependiendo de su vocación, si es industrial, si es residencial, si es turística. Es decir, eso, hay buenas experiencias en el mundo y creo que nosotros ahí tenemos una deuda, estamos sumamente atrasados en nuestro régimen municipal. Bueno, establecer progresivamente relaciones en las áreas metropolitanas. Nosotros llegamos a tener 2 distritos metropolitanos, uno en el área de Caracas, que al final nunca terminamos de entenderlo, desde que se creó y después con esa sentencia interminable del Tribunal Supremo tratando con un bisturí de distribuir competencias entre los municipios y la alcaldía metropolitana. Un alcalde que entendió que eso no era metropolitano, que si no era un alcalde mayor, tomando el modelo de Bogotá. Si nosotros, el tema de Caracas ha sido un pasticho incomprensible, y después creamos un distrito metropolitano donde no había razón de crear un distrito metropolitano, que era el Alto Apure, es decir, entre Guasdualito y el Orza hay 2 horas de carretera sabana abierta, no hay con ninguna conurbación, es decir, eso quizás tiene características de ser otro estado, pero nunca un municipio, distrito metropolitano. Pero sabemos que en el país hay muchas regiones que ameritan urgentemente la creación de relaciones de coordinación metropolitana, como es Caracas, como es Maracay, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz con Barcelona, Acariguaraure, San Cristóbal. Tenemos muchísimos sitios en donde se requiere avanzar en esto. Yo creo que antes de avanzar en unos distritos metropolitanos, tenemos que madurar mucho en el tema de las mancomunidades y luego ir a unos distritos metropolitanos que deben regirse bajo el principio también de la diversidad del régimen y no pretender que todos los distritos metropolitanos sean iguales. Otro reto importante es valorizar gradualmente el impuesto a los inmuebles como el gran ingreso local, como ocurre en todo el mundo. Y bueno, generar, por último, y bueno, ya esto quizás no es tan jurídico, pero la asociatividad municipal, como ocurre en buena parte del mundo. En Venezuela esto se perdió. Últimamente han existido asociaciones más de carácter político, pero necesitamos asociatividad municipal, o sea, municipios que unan, que compartan experiencias, que tengan técnicos en común. Quizás un municipio no tiene la capacidad de tener un técnico,
pero esa asociación sí puede tener varios técnicos a la disposición de varios municipios que no tienen los ingresos necesarios. Y cultura gerencial, porque el tema de los organigramas y el tema de todas estas cosas se resuelve más desde el punto de vista gerencial. En Venezuela teníamos una instancia llamada Funda Común, y a comienzos del milenio, esa instancia, que es una instancia estatal, se transformó en Funda Comunal, y bueno, se olvidó todo el tema, la tradición que teníamos en el tema de desarrollo municipal. Esa instancia pública, privada, con las universidades o como sea, hay que rescatarla para tratar de ayudar, y yo creo que, bueno, casi que empezar de cero en desarrollar esa cultura, esa gerencia en el campo municipal. Así que bueno, esto ha sido 5 pincelazos rápidos de retos en el corto plazo, de qué es lo que tenemos y creo que lo que debemos ir pensando. Esto, por supuesto, da para mucho. Discúlpenme de antemano si hay algún área que no toqué o algo que no profundicé, pero la verdad es que los tiempos tampoco dan para profundizar tanto. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado y que levante el interés para poder seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. La verdad es que ha estado de verdad muy interesante, pues has tocado los temas vertebradores, podríamos decir, de la vida municipal, y además no solo desde el punto de vista teórico, sino práctico, es decir, el conocimiento que tú tienes de los municipios, lo que podríamos decir verdaderamente los municipios donde tienen una función mucho mayor, ¿no? O más tradicional, podríamos decir, ¿no? En las ciudades medianas, las ciudades pequeñas, en las áreas rurales, donde se espera del municipio hay unas grandes expectativas, porque el municipio puede ser, es como que la autoridad de ellos mismos, esa es la idea es decir, es el condominio, podríamos decir, o sea, los propios dueños de los apartamentos son los que saben cómo manejar su edificio, pues, ¿no? En sus áreas comunes, sus reglas de convivencia, su infraestructura. Bueno, igual en la ciudad, así debería ser también. Pues, o sea, los habitantes de la ciudad deberían ser los que gobiernen la ciudad. Pero tú has tocado temas fundamentales. Pues lo que pasa es que uno no sabe muy bien por dónde enfocar lo principal de la idea. Pero esa falsa descentralización que existe en Venezuela, tenemos 3 niveles de gobierno, poder nacional, poder estatal y el poder municipal, y resulta que todo está trastocado. Pues entonces los municipios y los estados no tienen recursos con qué hacer, pero bueno, no importa porque tampoco tienen muchas competencias, entonces, y si las tienen, las asume el poder nacional. Entonces, nos estamos quejando que el municipio no tiene cómo pagar su nómina, pero las leyes nacionales le siguen llenando de órganos que tienen que crear. ¿Qué es eso? Para cumplir funciones de qué tipo. Si son funciones nacionales, las tienen que crear el Poder Nacional. Si son funciones municipales, es el municipio el que sabe qué es lo que debe hacer, porque claro, debe haber autonomía, ¿no? El municipio es el que puede saber si crea una fundación del niño o un consejo local de atención del niño, de la infancia, pues, ¿no? Si es una tarea municipal. Si es una tarea nacional, pero siempre aquí en Venezuela hubo esa confusión, pues que es lo que yo creo que de allí viene uno de los graves problemas del diseño del municipio. Esa confusión entre el municipio como autoridad o entidad local autónoma para ocuparse de sus propios temas y asuntos, y el municipio como una circunscripción nacional o una circunscripción estatal. Entonces teníamos el prefecto del municipio o del distrito que no era municipal, era un funcionario nacional y se ocupaba de temas o nacionales o estatales, ¿no? Entonces, en la mente de la gente en Venezuela hay que el municipio no se ocupa solo de los temas municipales, sino también de los nacionales y de los estatales. Áreas en las cuales donde entonces es un subordinado de otro y depende de lo que el otro le diga, ¿no? Bueno, de verdad que me pareció muy interesante los temas pues, que abordaste, sobre todo trayéndonos a los citadinos, a los que vivimos en Caracas, cuando veo que hay varias personas que no son de Caracas que están asistiendo a la reunión de hoy, pero a los que estamos aquí en Caracas nos es un poco más difícil entender bien esa vida municipal, ¿no? Entonces, traernos esas anécdotas y esas experiencias
digamos, una manera también como que confrontarnos con la amplitud de lo que debe ser el municipio. Yo, cuando tú mencionaste el tema de la organización municipal, inicialmente comenzaste por allí, es obvio, si uno no está bien organizado internamente, ¿cómo puede hacer bien las cosas hacia afuera? No puede ser, pues, ¿no? Pero en la medida que tú ibas hablando de la organización, sobre todo cuando sacaste los organigramas, yo decía, y esa tesis que estamos sosteniendo de que los municipios deben ser mucho más acordes con la población, ¿no? Esos municipios pequeños, bueno, no necesariamente pequeños, cónsonos con su población. Si la población es grande, pues el municipio tiene que ser grande, porque debe cubrir toda la población. Si la población es pequeña, pues el municipio será pequeño porque debe ser acorde pues con... Es la población la que se está gestionando a sí misma. Entonces, no se le puede estar encargando a un municipio que gobierne un hinterland, un área que lo duplica, que como tú decías en el caso de Lorza y Guasdualito, eso podría ser un estado prácticamente. No tengo muy clara la idea, pero yo recuerdo alguna vez haber ido a Guasdualito y allá a Arauca, y bueno, yo recuerdo que aquello es inmenso, pues aquello son unas sabanas, y probablemente el municipio tendría que estar en Guasdualito. No, el resto no le corresponde a Guasdualito, a los ciudadanos de Guasdualito. Le corresponde probablemente al Estado Apure, debería corresponderle al Estado Apure, no al Poder Nacional. El Poder Nacional debería estar allí para coordinar, para visión de conjunto, para estándares, para uniformizar los estándares mínimos, digamos que debe existir en todo el país, porque es Venezuela y Apure no puede ser una cosa demasiado distinta de Aragua o de Carabobo, en ciertas áreas, pero luego en las otras, eso le corresponde a los apureños y a la gente de Guasdualito, que no sé cómo se les llamará, guasdualiteños será, no sé. Sí. Entonces, bueno, lo que te quería decir un poco, cuando yo vi esa organización tan pletórica, en algunos casos, yo decía, eso es imposible de cumplir en, si es buena la tesis de municipalizar el país, hacer tantos municipios como poblaciones existan, grandes o pequeñas. ¿Cómo ves tú entonces esa posibilidad? Me gustaría, una pregunta, perdónenme los otros participantes que yo me haya aprovechado del hecho de que tengo el micrófono en la mano, pero me gustaría sí ver un poco tu visión con respecto a eso. ¿Cómo adaptar esa figura del municipio, que pareciera que es la misma y única para todos los casos, con las realidades distintas que son los asentamientos urbanos? Sí, ahí el principio de la municipalización, que es el que estás mencionando, tiene que ir acompañado del principio de la diversidad de regímenes municipales. Y eso es algo que lo menciona la Constitución y lo menciona la ley. Sin embargo, después, cuando vemos el desarrollo de la ley aplica, en la práctica, la ley aplica otro principio, que es el de la uniformidad de los regímenes municipales, que es contradictorio al principio de la diversidad. Yo creo que ahí la ley tiene que dar unos parámetros bastante amplios para que sean los estados y los municipios los que puedan desarrollar las diferentes categorías de municipios dependiendo de su vocación. Pero no, eso no puede estar regulado exhaustivamente en la ley, porque si no vamos a cometer el mismo error del uniformismo. En Venezuela nada más se acepta de nombre un municipio que llama municipio indígena. En realidad, en Venezuela, el único municipio indígena fue un cambio de nombre, que era un municipio en el estado Zulia que se llamaba Municipio Páez, y me imagino que por el nombre le cambiaron el nombre a Municipio Indígena Bolivariano La Guajira. Pero, ajá, ¿y tú, será que dentro de ese municipio hay, no sé, unas instancias particulares indígenas? No, es el mismo municipio: Contraloría, Consejo Municipal, Alcalde, Consejo de Protección, el Consejo de Derechos, la Oficina de Catastro, el Registro Civil. No hay mayor creatividad. Yo creo que eso hay que romperlo, y dependiendo de la vocación del municipio, hay que crear diversidad de regímenes. Esto es quizás una aventura, es algo, hay que hacer una lluvia de ideas y abrir la mente a nuevas ideas. Por ejemplo, yo creo que nosotros pudiéramos tener perfectamente municipios de carácter industrial.
Sí, yo creo que hay zonas de la ciudad o de la región central del país, en La Victoria o La Yaguara, aquí Caracas, ¿sí? Donde tú puedes tener un municipio perfectamente de carácter industrial, y en ese municipio de carácter industrial, quizás el consejo municipal no puede ser un consejo municipal como cualquiera del país, sino puede ser un consejo donde estén participando quizás empresas del sector, con sindicatos y con la población asentada en ese sitio, que debe ser muy poca, al igual que el centro de la ciudad, que es un municipio de carácter histórico. Debería tener un régimen de administración distinta, posiblemente donde el gobierno nacional tenga algunas implicaciones por la cantidad de instancias que están en el sitio. Un municipio de pescadores, quizás como es la península de Macanao en el estado de Nueva Esparta, o la isla de Coche, no tiene nada que ver con el municipio Lechería, por ejemplo, en el estado Anzoátegui, que es un municipio de carácter turístico, náutico, de alta envergadura. Pero la realidad es que todos los municipios del país tienen la misma estructura. Entonces, yo creo que dependiendo de la vocación, hay que aceptar la creatividad y diversidad de regímenes municipales, y sobre todo simplificar las estructuras de gobierno. Yo creo que no, para nosotros es complicado, porque inclusive cuando nosotros revisamos hasta nuestra historia municipal, muchas veces llegaba el gobierno municipal antes que la gente. Llegaba el adelantado, nombraba regidores, y después es que hacían la ciudad. Llegó el gobierno primero que la gente, ¿no? La gente siempre está pensando en los cuadritos y en la repartición de cargos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que trabajar en ese sistema, pero esto tiene que ir acompañado de un acompañamiento académico de las universidades, de centros de estudio, de cómo gerenciar eso, porque el país está en cero. O sea, yo llegué a ver alcaldías del país. Recuerdo un alcalde que me llamó, ganó la alcaldía, no la esperaba ganar, y cuando recibió el acta de entrega de la alcaldía, en el organigrama del alcalde saliente estaba el síndico municipal, y en una cajita al lado estaba un cargo que se llamaba masajista. Por cierto, no apareció nunca, no llegó, pero era en femenino, porque era masajista. Eh, es una cosa que uno decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, ocurre en el país. Entonces esto tiene que ir acompañado de una gran tarea educativa, de capacitación, pero la respuesta a eso creo que está en la diversidad municipal. Y otra cosa, creo que hay que atrevernos, hay que avanzar en la discusión, pero en propuestas. En el libro que tú hiciste, Gustavo, que es una buena obra, tú, por ejemplo, lanzabas propuestas concretas. Por ejemplo, las parroquias fuera del perímetro urbano de la ciudad, deberíamos hacer el ejercicio de que sean municipios. Lo escribes en el libro. Bueno, ese tipo de propuestas yo creo que es interesante, es decir, avanzar en ideas, discutir ideas de qué es lo que podemos hacer más allá de estos diagnósticos profundos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, está bien, sí, como que coincidimos un poco, entonces también. Sí, una de las cosas que de repente, bueno, pero voy a aprovechar ahí a saludar a Mauricio Iranzo, que nos mandó un buen saludo, que nosotros te regresamos con mucho afecto, porque siempre eres de los que estás participando en estas cosas y siempre aportas ideas. Y tengo algo pendiente contigo, después tenemos que conversar para el instituto precisamente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Mientras tanto, estás haciendo un planteamiento. Me llama la atención, oye Pedro, me llama la atención que no mencionan la descentralización, ni siquiera la desconcentración, como posibilidades para fortalecer los municipios a través de la transferencia de competencias. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, esto es una posibilidad. Yo coincido con Mauricio, ¿no? Nuestra Constitución tiene una cláusula que permite abrir este campo, esta apertura de la descentralización, además de forma irreversible como política nacional, que lamentablemente no se ha utilizado, pero que la experiencia de los años 90 fue muy positiva, porque permitía ir evaluando o desarrollando que los estados pudieran asumir determinadas materias, y era una forma de hacerlo gradual a través, yo creo que de un método muy propio, que donde participaba el Senado, etcétera, el Congreso. Y ahorita es la Asamblea Nacional. Yo creo que sí, eso es una de las formas de
de avanzar en en la madurez de la transferencia de determinadas competencias, servicios que pudieran gestionar directamente los municipios, sin duda. Eso tiene que estar en la agenda. Bueno, precisamente, Pedro, estoy viendo aquí un comentario de la profesora Ana Elvira Araujo, que también es de las fieles seguidoras de este espacio. Hola, Ana Elvira, ¿cómo estás? Veo que nos estás planteando algo que está un poco vinculado con lo anterior, ¿no? No existen ya los mecanismos de descentralización, el régimen jurídico de los municipios, ¿sí? Yo lo pensé ahorita cuando leía la propuesta o la inquietud de Mauricio, la descentralización entendida como un futuro, hacia dónde puede irse en agudizar o incentivar la descentralización. Pero ya no hay, digamos, mecanismos de descentralización. Entonces, bueno, que de repente no serían propiamente dichos descentralización en la medida en que están establecidos en la propia Constitución. O sea, se descentraliza algo que estaba centralizado, pero si ya es la propia Constitución la que dice esto es del municipio, entonces ya ahí no hay, digamos, desde el punto de vista del rigor de los términos, no hay una descentralización, sino que ya lo que hay es diferentes niveles de gobierno autónomos y originarios establecidos en la propia Constitución, ¿no? Pero se preguntaba eso, pues la profesora Ana Elvira, si no existen ya los mecanismos de descentralización. No sé si quieres añadir algo al respecto, Pedro. Sí, es decir, a nivel constitucional existen. Inclusive hay una cláusula en la Constitución o sea, para mí en la práctica deriva en una modificación constitucional. Es decir, porque hay una cláusula de la Constitución que permite descentralizar determinadas competencias nacionales a los estados y los municipios, competencias que en la Constitución son nacionales o estadales. Y la descentralización constitucionalmente además es entendida como de forma irreversible, es decir, lo que se descentraliza no debería retornar. Y hay mecanismos también, como se habla del poder estatal, de que los estados puedan descentralizar a los municipios. Es decir, los mecanismos están en la Constitución, lo que sucede es que en la práctica, en estos últimos 15, 20 años, pues no, sencillamente no se han utilizado, más bien de forma, como ya conocemos, a través de interpretaciones de la Sala Constitucional, sobre todo esa interpretación del 164 de la Constitución, que establece el tema de la coordinación entre Ejecutivo Nacional y Estado, se revirtieron competencias estadales al Poder Nacional. Es decir, una relación de coordinación, la Sala Constitucional lo transforma en una relación jerárquica, donde decía que tiene que haber un coordinador y un coordinado. Coordinador del Poder Nacional, coordinado del Poder Estatal. Y en base a eso se revirtieron competencias sobre puertos y aeropuertos de determinados estados del país. Pero eso fue una interpretación. Ahora, los mecanismos constitucionales siguen estando ahí en la Constitución. Efectivamente. Bueno, ese tema de la descentralización toca algo de lo que tú señalabas en el libro que yo hice, perdón, que me autocite, pero o sea, bueno, no es una idea mía, eso está en otras personas lo han defendido también, el profesor Brewer, que tanto trabajó por la descentralización, incluso fue ministro de la descentralización. Y que es el tema de repensar un poco, es decir, no sé cómo plantearlo, pero la ley de descentralización, aquella famosa de los años 80, a mí me parece que fue muy sabia. Al principio probablemente uno como que no la entendía mucho, en el sentido de entender que la descentralización no significa simplemente transferir unas competencias. Porque ¿cómo transfieres tú unas competencias si tú no tienes seguridad del receptor de las transferencias? Tiene los equipos, el personal, el conocimiento, el dinero para afrontar esa transferencia que se le está haciendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese rediseño de la distribución entre los niveles de gobierno tiene que ser integral, lo que tú estás señalando, pues tiene que ser integral. No es simplemente tú te vas a ocupar de los jardines y el otro se ocupa de las carreteras y este se ocupa de los cementerios. Eso no puede ser así. Obvio que eso no es. No son temas los que se descentralizan. Es todo
un concepto, digámoslo así, ¿no? Es decir, si yo tengo tributos, yo municipio tengo tributos suficientes, tengo ingresos suficientes, seguro que yo voy a ocuparme de las cosas que me tengo que ocupar. Pero si yo no tengo recursos, pues tendré que ocuparme de aquello que apenas puedo o si no, lo que me encargan, pues, ¿no? O para lo que me pagan, como lo que está ocurriendo hoy en día con el personal del municipio, ¿no? Esperemos que no se, que el Poder Nacional no se resista a pagar la nómina de los municipios, porque sería absolutamente, que lo podría hacer de repente, eso no es responsabilidad mía, ustedes paguen ustedes sus funcionarios y ya, ¿no? Bueno, aquí hay otras participaciones, por ejemplo, Natalie dice, John Santoyo, Natalie, quiero decirte, aquí de Universitas, nos manda una participación de John Santoyo por YouTube. ¿No hay alguna manera de regular la organización municipal en el sentido de evitar las masajistas? ¿No les parece que la administración estatal es un jarrón chino del cual se podría prescindir? Claro, ese es el gran riesgo. O sea, casi que lo que podríamos decir ahorita, lo que nos podría estar ocurriendo en las universidades. Claro, la universidad es un chiquero, alguien lo dijo por allí, es un desastre. Pues claro, después que ha sido abogada y que no tiene cómo funcionar, qué fácil sería suprimirla, ¿no? ¿Para qué sirven las universidades si no hacen nada, ¿no? Eso es muy fácil que lo haga el ministerio, que el Ministerio de Educación Superior enseñe y tenga las clases y él sea el jefe de la cátedra y el jefe de la investigación y todo eso, porque las universidades están sobrando, porque no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer o no lo pueden hacer. Entonces, ese es el tema. Yo siempre he estado un poco en contra de eso de suprimir las gobernaciones, porque al contrario, las gobernaciones son las que tendrían que ser el corazón de la prestación de los servicios en Venezuela. Los estados tendrían que ser los que se ocupen de sus pobladores, salvo que hayan ciudades. En las ciudades se ocupan los municipios, pero en todo lo que no es ciudad o todo lo que excede de la capacidad de un municipio, tiene que ser de los estados. No tiene por qué ser del Poder Nacional. El Poder Nacional está para ver desde muy lejos las cosas, pero no para ver lo que está ocurriendo allí. Entonces, bueno, pero esa es mi opinión, pero no es la que tú estás preguntando, John. Tú estás preguntando la opinión del ponente. ¿No le parece que la administración estatal es un jarrón chino del cual se podría prescindir? ¿Qué nos podrías decir, Pedro? Bueno, con lo primero del tema de esta figura, sí hay formas porque es decir, el municipio debe, y el Poder Ejecutivo debe tener bajo la dependencia de recursos humanos o talentos humanos, conservar es decir, el concepto de la función pública municipal, los expedientes, es decir, el ingreso, cómo entró la persona, es decir, en bajo qué régimen está y bajo qué cargo está. Y eso está bajo inclusive la posibilidad de ser auditado, ya sea por la figura del auditor interno o por la Contraloría Municipal. Inclusive la Contraloría Municipal es cuando hacen algún tipo de fiscalización, una de las primeras cosas que van es precisamente al archivo de recursos humanos a ver los expedientes. Y eso hay maneras por supuesto, de evitarlo, de que no ocurra eso. Yo estoy de acuerdo con el profesor Gustavo en el sentido de también el tema de los estados. A los estados hay que fortalecerlos más bien. Quizás en este momento sí son jarrones chinos. Lo que hay que tratar es que no sean jarrones chinos, pero los estados hay que fortalecerlos. Inclusive yo me atrevería a decir que en la relación municipios-estados, los estados están más perjudicados que los municipios. En ingresos, en competencias, en recursos. Los estados sí son en este momento verdaderos jarrones chinos. O sea, son más visibles desde el punto de vista político, por la representatividad política, porque tienen más electores, porque son más vistosos comunicacionalmente, pero desde el punto de vista de las competencias, de los recursos, están más disminuidos que los municipios. He conocido casos de personas que fueron alcaldes, que fueron gobernadores, y me dicen, hacían mucho más de alcalde que ahora de gobernador. Y es verdad, es decir, nuestros estados están sumamente, nosotros no tenemos ley de hacienda pública estatal, es decir, la regulación de los estados es muy... los consejos legislativos estadales sí son todavía más jarrones chinos, prácticamente no hacen nada, más allá de dar condecoraciones y cosas de esas. Ese es un tema que nosotros estamos llamados a fortalecer, a desarrollar las administraciones estadales. Así es. Bueno,
Hay una pregunta que siempre me ha interesado y a lo mejor no hemos tenido oportunidad de desarrollarla privadamente, pero aprovecho ahorita porque es el tema, ¿no? Tú has estado trabajando en uno de tus temas de investigación es justamente tratar de ver la posibilidad de una organización modelo de alcaldía, es decir, cómo podría ser, digamos, una fórmula de organización, sí, como un modelo pues, que sirva para a partir de allí que un municipio tome lo que le parezca útil para ese municipio y lo adapte a sus realidades. ¿Cómo, ¿Sería un modelo? ¿Serían varios modelos? ¿Sería, por lo que estamos hablando de la diversidad de gobierno, Pedro, si nos pudieras hablar un poco de la organización, ya no del Consejo Municipal, que no debería tener mucha organización, debería ser un parlamentico chiquito ahí con sus asesores y ya. Pero hay consejos municipales que son los que están llevando adelante los programas de vacunación, que son los que están donando medicina. Es decir, yo me pregunto, pero bueno, y mientras tanto no legislan. ¿Dónde está la legislación en este municipio? ¿No? Entonces, bueno, pero eso, la organización de la propia alcaldía. Sí, ahí es un tema un poco más integral porque tiene que ver con lo jurídico y con lo gerencial. Entonces, es decir, no hay, o sea, la conclusión es que no hay un modelo obviamente único, porque eso nos mete otra vez en la cuneta del uniformismo municipal, sino que va a depender de la diversidad de regímenes municipales y también en la visión de municipalizar el país, que implica flexibilizar mucho más los requisitos para la creación de un municipio en el país. Entonces, dependiendo de la vocación del municipio, parten esa estructura municipal que inicialmente mi posición es que debería estar en una ordenanza de la rama ejecutiva y que no debería estar en un instrumento de carácter programático presupuestario anual, sino que debería estar en ordenanza, la creación de cargos de carácter relevante e importante para darle más estabilidad a las políticas y del municipio, ¿no? Vamos a decir, en ese diagnóstico que hice de muchas estructuras municipales del país, el promedio de direcciones, entre direcciones, desconcentraciones y descentralizaciones a través de institutos autónomos, fundaciones, etcétera, el promedio es alrededor de 40, 35 o 40 dependencias directas del alcalde en estructura. Desde el punto de vista gerencial, no dicho por mí, sino es decir, en varios estudios del campo público y privado, se entiende que un director o un gerente no debería tener más de 10 personas a su cargo. Entonces, nuestros municipios pues cuadruplican esa cifra y desde su punto de vista gerencial es imposible. Entonces, ahí los mecanismos más modernos que se han utilizado es el crear una especie de grandes gestores, grandes direcciones gestoras de otras áreas. Por ejemplo, un director de gestión interna o un director, por ejemplo, en el área de, por ejemplo, seguridad ciudadana, que involucre policía, protección civil, bomberos, es decir, agrupar por unas 5 o 6 áreas, dependiendo, por supuesto, de la vocación del municipio y del plan municipal de desarrollo, tu estructura. Y agilizar más la comunicación y feedback de las directrices de gobierno. Eso debería ser el planteamiento que inclusive se están utilizando en la mayoría de los países que han modernizado sus estructuras municipales. Y bueno, no es ajeno, también el mundo empresarial es una tendencia, pero bueno, nosotros estamos a años luz de ese sistema. Hay que hacer un trabajo profundo, porque la tendencia es que cuando llega vamos a decir, una nueva administración municipal, no eliminan, no modernizan, sino que crean más. Es decir, yo necesito un director de turismo, entonces no es que yo elimino el que existía de otra cosa para crear sino que no, voy haciendo más y más y más y más, entonces al final vemos esas estructuras que son unos monstruos organizativos que, bueno, que al final la mayoría de los alcaldes ni siquiera saben qué es lo que tienen, porque no hay manera no hay manera de conocerlo, de saber la cantidad de gente que tú tienes a tu cargo. Es demasiada nómina, o sea, hay una hinchazón de nómina y bueno, después vienen los problemas. Esto es muy común en los municipios petroleros que tuvieron un ingreso extraordinario en los años 2000, 2005, 2007, llegó el 2010, llegó el colapso de la industria petrolera
y dejaron de percibir ingresos de las empresas que estaban en esos sitios y después no tenían ni cómo pagar los estatiques. Y tuvieron un colapso a nivel de nómina. Entonces, eso implica modernización. Entonces, en conclusión, no es que hay un modelo específico, depende de la vocación de cada quien, pero sí hay, vamos a decir, algunas directrices o principios que sí deberían ajustarse en cada uno. Pero un modelo, decir, mira, esta es la ordenanza típico que podemos copiar y pegar, no, más bien eso ha sido un problema, porque encontré muchos municipios del país que copiaban y pegaban a lo mejor la ordenanza de Chacao, de San Diego, en municipios que no tenían nada que ver con un municipio urbano ni tenían la capacidad de generar esa estructura. Claro, sí, efectivamente. O sea, te estoy entendiendo y me parece muy razonable. Pues, o sea, no es un modelo, vamos a aplicarlo tal cual, el de Chacao lo vamos a aplicar allá en Guasdualito, ¿no? Sino directrices de tipo gerencial. Es decir, eso que acá es decir, por ejemplo, un gerente no puede no puede tener, digamos, contacto directo con más de 10 personas, porque no tiene tiempo ni para hablar con ellas. Entonces no puede, estupendo, ya se sabe. Entonces eso vamos a reflejarlo aquí de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ahí en el trabajo que estás haciendo habrán otros de esos principios aquí que son aplicables aquí, allá y más allá, y porque en definitiva no son reglas fijas, pues sino orientaciones que permiten una mejor organización dependiendo de la realidad demográfica, económica de cada localidad. Aquí hay algunas, por ejemplo, hay una pregunta, Jorge Luis Suárez, lo saludo también, profesor del instituto nuestro, pero ahorita en Colombia hay otros profesores de otras universidades, he estado viendo, y de la nuestra, está la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, profesora Lourdes Wills, a quien le doy también la bienvenida, y varios profesores que están aquí. Y esta pregunta nos la hace entonces Jorge Luis Suárez de Bogotá. ¿Cuál sería el régimen municipal que más conviene a Venezuela? A Caracas. Digo, cuando se pueda diseñar algo jurídicamente conveniente para la población y con un Estado de Derecho. Sí. Algo dijiste cuando hablaste del distrito metropolitano, sí. pero de repente. Ese es un tema muy apasionante que está planteando el profesor y que genera mucho debate, no solo a nivel jurídico, sino a nivel político. Para mí, la única forma es unir en un solo estado a la ciudad capital. Es decir, unir al municipio Libertador con la extensión de la Gran Caracas, quizás hasta Guarenas, Guatire, en un estado que se llama Estado Capital, con un gobernador, y que, acompañado al sistema de un régimen de diversidad municipal, pudiéramos tener en ese gran estado al menos unos 50 municipios con sus competencias, con sus funciones. Lo que pasa es que esto a nivel político genera mucho freno, porque bueno, mucha gente cree que bueno, hacer un gobernador del distrito capital es hacer un pequeño presidente, ¿no? Como ocurre con el Estado de México, es decir, con estos estados muy grandes, poderosos en capitales. Pero lo que no puede ocurrir es que una mitad de la ciudad sea gobernada por una instancia y la otra mitad gobernada por otra instancia. No tiene ningún tipo de sentido. El distrito metropolitano nunca se logró entender, creo que en buena parte por las autoridades, porque entendieron el distrito metropolitano como una alcaldía mayor. Y ese término de alcaldía mayor no existe en ninguna ley existió el término de alcaldía mayor, sino que se fueron a Bogotá, vieron el sistema de Bogotá, pero en Bogotá sí realmente hay un alcalde mayor y hay unos alcaldes municipales menores. En nuestro sistema no es ese, sino nosotros tenemos municipios autónomos que no están subordinados a un alcalde mayor, sino tenía que ser un nivel de coordinación. Eso nunca se entendió y al final fue todo un despelote de nuestro distrito metropolitano. Yo creo que habría que avanzar a ese estado. Esa es mi opinión, pero por supuesto es muy controversial porque hay elementos culturales. La gente de Miranda no quiere ser parte no quieren ser parte del distrito capital. Hay todo un tema ahí político que hay que trabajar. Pero inicialmente, inclusive esa fue la idea. El distrito capital era el distrito de toda la capital. Pero en el momento de la constituyente, por presiones en ese momento del gobernador de Miranda, que era Enrique Mendoza, y por presiones también de William Lara, que era candidato a gobernador de Miranda por el oficialismo, el distrito capital retrocedió a la quebrada de Chacaíto, a la mitad de la capital.
y por eso el distrito de la capital está en la mitad de la capital, eso no tiene sentido. Pero bueno, esto es un tema de mucho trabajo, de mucha dedicación desde todo punto de vista. El Sí. municipio Antonio Díaz, del Tamacuro, imagínense, el ¿Lo municipio conoce? Antonio, sí, el municipio Antonio Díaz es un municipio de carácter fluvial, su capital es Curiapo, es el último municipio del delta, de la desembocadura del Orinoco, es un municipio fluvial, no hay carreteras, hay que ir y navegar muchísimas horas para llegar a Curiapo, son prácticamente palafitos, y eso es un municipio. Igual pasa con otro municipio que se llama Pedernales, en el estado del Tamacuro, que es fluvial completamente, que hay que ir desde Tucupita por el Caño Mánamo. Eso es un municipio con una realidad súper peculiar. O sea, yo no he llegado a Curiapo, pero o sea, no tengo ni idea de cómo puede funcionar el Consejo Municipal o la alcaldía. Eso es un pueblito muy pequeño y con unas condiciones humanas súper complicadas, súper complicadas. Yo he conocido en el país municipios que no tienen, alcaldías que no tienen sede. O estoy hablando de alcaldías de municipios con ya 20 años de creación. Consejos municipales que no tienen sede. No me imagino en qué condiciones está Curiapo, o sea, el municipio de Antonio Díaz. Eso es un claro ejemplo de un municipio muy particular que requiere un régimen municipal adaptado a su particularidad. Una población indígena, pesquera, quizás turística, pero fluvial. O sea, su mecanismo de transporte es fluvial. No me imagino cómo está el tema de la gasolina en Curiapo. Mira, hay otra pregunta, Pedro, de Luis Martínez. La mayoría de los municipios están en deuda con la ley de catastro nacional y tienen mal definida la urbanidad de sus, me imagino que el urbanismo, tienen mal definido el urbanismo de sus municipios. Eso es verdad. Tú lo señalabas, ¿no? Justamente que no hay catastro, pues. En muchas partes no hay catastro. No hay catastro. La poca plata que tienen, los propios pocos recursos, no los quieren gastar en hacer un catastro que a lo mejor no va a revertir en ningún beneficio. Pues. No sé si nos querrías decir algo adicional. Sí, completamente de acuerdo con él. Bueno, aquí hay otro tema que da para tela mucho que cortar, que es el tema tributario municipal. Él hace mención al tema de la propaganda comercial, de la publicidad, el tema del impuesto a los vehículos. Y bueno, el tema del catastro. No digo, la mayoría de los municipios que yo vi todavía tenían un levantamiento catastral en base a unas fotografías aéreas de un avión y una especie de papel como lustrillo donde iban calcando el mapa súper desactualizado, o sea, de hace 20 años. No había manera de archivos abandonados se habían incendiado, humedecido, o sea, no había posibilidad de sacar una ficha catastral. O sea, municipios cuya ocupación urbana más del 60 o 70% podía ser irregular, invasiones. O sea, cuando uno ve esas cosas uno dice, caramba, pero ¿por dónde comenzar? O sea, es complicado, pero sí, yo creo que De son repente, municipios. ¿Sí? de repente podríamos, perdona que te haya interrumpido, Pedro, pero No. estoy pensando que de repente le podríamos dedicar a lo mejor una sesión al tema de la tributación municipal. Estoy viendo que está allí Taormina Capelo. Hola, Taormina, profesora de Derecho Tributario, pues también que a quien le he invitado, ella es investigadora invitada de nuestro instituto y a lo mejor podría, digamos, hacer una sesión sobre el tema, solo el tema tributario municipal, que también tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? No es tampoco que lo podamos abarcar todo en media hora de sesión, ¿no? Pero valdría la pena quizá, está el tema de esa coordinación que le impusieron ahora a los municipios también, que han habido como muchas quejas, algunas razones habrán para que se haga esa, ¿cómo es que? Coordinación, el sistema coordinado ese pues de tributación municipal que está previsto por lo demás en la Constitución. Ahora no sé si desde el punto de vista tributario es el más adecuado. Bueno, yo creo que nosotros podríamos ir ya concluyendo. Estamos abusando un poco de nuestros huéspedes de universitas que siempre están ahí apoyándonos en esto, pero también a Pedro, pues que ya le hemos ocupado bastante y yo estoy seguro que está feliz porque te encanta este tema y entonces eh, es una oportunidad de divulgarlo un poco, porque a veces el tema municipal a veces se agota, sobre todo ahorita con el tema, con las elecciones, entonces
es como el asunto de la electoral y la oposición y el gobierno y este partido y el otro partido y los candidatos, que es muy importante y eso es fundamental, desde luego. Pero eso pasa, pues, eso pasa y el municipio queda. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con el municipio? Y de eso se trata, un poco la visión que tú estás tratando de transmitirnos es esa, ¿no? Cómo hacer que el municipio sea más operativo, que sea más acorde con los requerimientos de la población y que cumpla la función de prestador de servicios públicos, porque eso es lo que fundamentalmente el municipio, él está allí para atender a su gente, atender a la gente que vive allí. Y bueno, eso requiere una estructura, una organización, unas instituciones, unas normas, y a veces no nos terminamos de ubicar en cuáles son las más adecuadas de esas normas, instituciones o la organización para que efectivamente eso sea así. Yo no sé si tú quieres decir unas palabritas de despedida, Pedro, para dejarnos un buen gusto, un sabor grato frente al municipio. Mira, bueno, la verdad es que la mayoría de la conversación no fue tan grata cuando uno hace estos diagnósticos tan terribles. Pero mira, la invitación que yo puedo hacer es a seguir discutiendo estos temas. Eh, Qué bueno que exista este espacio, qué bueno estos esfuerzos que se han reunido, porque nos han tocado años muy duros. Y nada más el hecho de estar aquí, de reunirnos, de hablar, de mantenernos vivos, es un paso gigante para lo que nos toca después. Y yo creo que en esas cosas que nos toca en el después o cuando las cosas se puedan normalizar un poco y donde tenemos que hacer un gran esfuerzo es en la vida municipal. O sea, el país exige grandes transformaciones, pero también necesitamos transformaciones en el día a día, en nuestra calle, en nuestro alumbrado, en nuestra alcantarilla, en nuestros servicios públicos locales. Es decir, y eso, yo que he estado en algunos años viendo la Venezuela de adentro, el país nos necesita más que nunca. Es decir, los que podemos aportar algo hay que hacerlo, porque pareciera que pasó un huracán y se llevó todo por el medio. Entonces, todos los que tengamos algún tipo de conocimiento, de experiencia, de posibilidad de ayudar en algo, creo que hay que hacerlo. El país lo va a demandar, lo está demandando ya. Y bueno, la verdad es que nada más el reunirnos y conversar y vernos así sea de forma virtual, merece una felicitación a todos los que organizan esto, los que están detrás de esto. Y bueno, llenarnos de esperanza para todo lo que nos viene por delante. Así es, amén. Aquí estoy viendo que la profesora Taormina Capelo aceptó ya la invitación. De tal manera que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, precisar, cuadrar un poco entonces fechas y temas precisos. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, Taormina. Y nada, pues muchísimas gracias a Pedro, de verdad, pues un aporte importantísimo. Revitalizar, nunca se me olvida aquella anécdota de un profesor mío que me contaba como Manuel García Pelayo, cuando lo invitaron a investigar sobre el municipio, digo, caramba, ¿cómo? Yo me ocupo de imperios, se va a ocupar de municipios. Bueno, sí, efectivamente, hay quienes se ocupan de imperios, hay quienes se ocupan de municipios, y yo no sé hasta qué punto los municipios no sean, digamos, más útiles que los imperios en estos momentos para la población. Entonces, con el debido respeto al profesor Manuel García Pelayo, que bueno, lo hizo muy bien con sus trabajos sobre el derecho constitucional y teoría política, pero bueno, hay perspectivas para todo y el municipio tiene su lugar dentro del derecho público. Y eso es lo que quisimos nosotros en el día de hoy, revitalizar y actualizar, pues, ¿no? Y traerlo desde el punto de vista ya más dogmático, más teórico, más jurídico, más institucional. Y le agradecemos muchísimo pues, a Pedro que nos haya ayudado de esta manera tan solvente y tan precisa, con información calientica, pues recién salida del horno y vivencial, pues que también es bien importante. Bueno, y a ustedes, pues a todos los participantes, tanto los que están aquí en Zoom como en YouTube, bueno, muy agradecidos que hayan estado con nosotros y los esperamos para el próximo encuentro que será en diciembre, el primer miércoles de diciembre. Vamos a hablar, ya les diré oportunamente de qué trata y quién es el ponente. Muchas gracias, Pedro, y hasta luego. Buenas tardes. Gracias a Universitas por su apoyo.